a los hermanos queridos de Zoom también. ¿Me ven por acá o por ahí? ¿Por los dos? Bueno, no les queda otra. ¿Qué va a hacer? Qué lindo que nos podamos encontrar. Bienvenidos a los que vienen por primera o segunda vez. Lindo también que empiezan días más cálidos, más agradables. Se facilita un poco. Gracias a Dios también ha disminuido un poco la circulación. Creo que no nos tenemos que dormir ni descuidar ni quitar las medidas de seguridad, pero estamos agradecidos de que un poco más nos podemos mover y reencontrar. Yo quisiera que hagamos una meditación en el Evangelio de San Juan. Si ustedes tienen ahí su Biblia, el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, hay una enseñanza en la que la Biblia usa una alegoría, el ejemplo de las ovejas y el pastor. No es solo la Biblia que utiliza esta alegoría, pero la usa bastante, la usó el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento se usaba también y era algo propio de la situación de la época en la que era algo conocido y servía para ilustrar algo que a veces nosotros tenemos que meternos un poco en contexto porque la mayoría de nosotros quizás no estamos tan acostumbrados al tema del pastor y las ovejas, pero lo podemos entender. Juan, el sonido está bien, yo moví el micrófono, pero se escucha bien. Bien. Hay en Juan capítulo 10, fíjense que el versículo 1 empieza así, yo lo voy a leer, vamos a ir haciendo unas pausas, pero está hablando el Señor Jesucristo a un grupo heterogéneo de personas que le escuchan, están los discípulos, está un ciego que acaba de ser sanado y están los líderes religiosos que se oponían al Señor Jesucristo y que eran como ciegos, guías de ciegos. El Señor dice algunas enseñanzas como una advertencia severa y utiliza ese método que Jesús muchas veces usó de utilizar parábolas o alegorías, que eso permitía que aquellos que le creían, le seguían y tenían un corazón dispuesto pudieran entender y memorizar profundamente las enseñanzas de él, y también permitía que de alguna manera los incrédulos y rebeldes, que fueran muy intelectuales, tuvieran velada la enseñanza. De alguna manera las parábolas aclaraban y a la vez oscurecían, y eso dependía del estado moral de las personas, porque el Espíritu de Dios trabajaba de esa manera y sigue sucediendo así. Si la persona tiene la condición moral de humildad, de disposición y de búsqueda de Dios, Dios le abre el entendimiento y la palabra. Y si la persona es rebelde, hostil, por más que sea un cerebro lleno de cultura y de conocimiento, puede quedar ciego a las verdades de Dios. Y el Señor va a usar aquí en Juan capítulo 10, verso 1, un poco este método. De cierto os digo, dice Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El redil era un corral, un lugar donde se guardaban las ovejas, a veces por la noche para protección, y muchas veces había varios rebaños de distintos pastores que guardaban en el mismo lugar. Entonces dice, el que no entra por la puerta del corral, sino que se trepa por otro lado, algunos eran como corrales con bordes, con muros hechos con piedras, como unas bardas o unas cercas. El que se trepa por otro lado es porque tiene otras intenciones, es un salteador, o sea, un asaltante, un bandido, o un ladrón. Verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esto sucedía, entraban las ovejas al corral, al redil para la noche, para la protección, para el descanso, pero luego tenían que salir al pastoreo, tenían que buscar agua, comida, entonces el pastor hacía eso también. El verso 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, las que pertenecían a su rebaño, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto era también algo que se veía en la forma de pastoreo, que el pastor iba delante de las ovejas y las ovejas le seguían y se establecía después con el tiempo como un vínculo entre el rebaño y las ovejas. Y la manera del pastoreo era que el pastor se movía, iba adelante y las ovejas lo seguían. Y él tenía que ir haciendo algún silbido, algún ruido,
alguna onomatopeya, alguna cosa que le identificaba, o cantaba, o lo que fuera, o silbaba, y las ovejas lo conocían y lo iban siguiendo, y a medida que él se movía, las ovejas iban, y por supuesto tenía que tener cuidado, que no hubiera alguna descarriada, alguna que se trabó, una que se le enganchó la lana en un arbusto, lo que fuera, pero era la manera del pastoreo, el pastor adelante y las ovejas siguiéndolo de atrás. Al menos era la manera en que se ejercía el pastor en ese momento y conocían la voz del pastor. Y esa era la manera también en la cual el pastor se metía al corral y sacaba su propio rebaño mezclado de otros rebaños, porque él llamaba, las conocía, pero también las ovejas lo conocían a él. Verso número 5. Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y el verso 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Lo que nos dice este verso es que el Señor Jesús estaba utilizando este método de la alegoría para dar una enseñanza, y como pasó muchas veces con los líderes religiosos, incluso los que eran académicamente más preparados, ellos se perdieron de comprender lo que el Señor les decía, porque para comprender las cosas de Dios no hacen falta solo facultades intelectuales, sino también morales. Uno puede entender el lenguaje y no comprender lo que Dios quiere decir. Miren cómo sigue el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces él continúa desarrollando la alegoría en el cual las personas, el grupo de sus discípulos son las ovejas y él es el pastor del rebaño. Verso 12. Mas el asalariado, o sea, el que recibe salario, el empleado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, simplemente un empleado, no es el dueño, y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre, y habla de Dios directamente, me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este versículo nos muestra que el Señor no solamente le está dando una enseñanza presente y local, sino que Él está viendo lo que nosotros después por el Nuevo Testamento entendemos que pasó. El Señor no solamente le está hablando a ellos en el momento, Él está pensando en el futuro, en los que vendrían después, y por supuesto parte de los cuales somos nosotros hoy también. Él está hablando del futuro y está diciendo, hay otras ovejas que no pertenecían a este primer rebaño que eran todos los judíos fieles del pueblo de Israel. Había otros más que habrían de venir. Se iba a acabar la separación entre judíos y no judíos que había en el momento. E iba a venir esta época de la iglesia en la cual todos nosotros, judíos, los judíos argentinos de la nacionalidad que seamos, podemos pertenecer al rebaño del Señor, ser del grupo de los discípulos de las ovejas de este buen pastor. Él también les menciona eso de algo que iba a cumplirse en el futuro, pero a nosotros nos hace pensar que él estaba dando una enseñanza, pero estaba pensando también en la aplicación y la verdad que esto tiene para nosotros en el día de hoy. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita la vida. El Señor sabía lo que se venía, sabía que lo iban a capturar de manera furtiva los judíos, sabía que uno de los 12 discípulos del círculo íntimo lo iba a traicionar, sabía que lo iban a venir a buscar de noche porque los que lo querían atrapar, los líderes religiosos, era por envidia y por dureza de corazón y porque tenían miedo al pueblo, entonces lo hicieron de noche y el juicio fue una parodia porque no fue un verdadero juicio, ni hubo justicia, fue simplemente aceleremos las cosas, tratemos de sacarnos esto de encima. Él sabía que venían alguaciles judíos, que venían soldados romanos, sabía todo lo que iba a pasar y que él iba a morir. También sabía que iba a resucitar. Pero el Señor dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Él lo estaba avisando de antemano, está diciendo lo que va a suceder. Esto no le quitaba sufrimiento, pero lo que sí mostraba era que no era algo que a él se le iba de las manos. Él tenía el poder para determinar lo que iba a suceder.
Verso 18 continúa diciendo, tengo poder para ponerla en la vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber un lío ahí entre los que le escuchaban, algunos decían, este está loco, es un endemoniado, ¿para qué lo escuchan? Y otros decían, no puede ser, él acaba de sanar a un ciego de nacimiento y lo que está hablando no son incoherencias. Y el verso 22, miren que dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Eso es lo que hoy los judíos llaman el Hanukkah o fiesta de las luces. Hubo una fiesta que era en el mes noveno, que más o menos coincide con nuestro mes de diciembre. No estaba instituida en el Antiguo Testamento, pero en la época entre los dos testamentos se instauró. Y en esa época se celebraba. Era invierno, más o menos en diciembre, allá en el hemisferio norte es invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esa era la parte oriental del templo, era como una galería con techo y columnas. Y él estaba ahí y lo rodean los judíos medio que lo acorralan, verso 24. Y le dijeron, ¿hasta cuándo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. O sea, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como ya se los he dicho, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hasta aquí quiero leer. Y quisiera que extraigamos, que veamos 5 verdades que dice esta palabra sobre el pastor. Hay mucho más enseñanza aquí, y hemos salteado algunos versículos, pero ¿qué clase de Señor tenemos? ¿Qué clase de pastor tenemos nosotros? ¿Y por qué? Él se llama a sí mismo, la primera de las 5 verdades es que Él es. ¿Qué significa eso para nosotros? Creo que Dios a sí mismo muchas veces se llama Padre, y Él se da muchos nombres. Los nombres de Dios son la descripción que Dios hace de sí mismo. Dios se pone los nombres y no lo hace al tuntún. Él es como Él se describe, y aquí el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios el Hijo hecho hombre, se llama a sí mismo el buen pastor. Cuando uno piensa en pastor, quiere que ha estado un tiempo viniendo a la iglesia y que ha leído, enseguida piensa en el Salmo 23, porque es el Salmo del pastor. ¿Qué significa que Él sea el buen pastor? ¿Se acuerdan del Salmo? Yo soy el buen pastor. Perdón, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. A mí me hacía pensar esto, que el que escribe el Salmo, como 1000 años antes de Jesús, es David. Él era pastor. Y él había experimentado la vida desde el lado del pastor y sabía lo que le pasaba a las ovejas. Y él dice, ahora yo soy la oveja y el Señor es mi pastor. Y lo que David imprime en el Salmo es con una profundidad y un nivel de conocimiento de lo que realmente significa ser pastor. Y a la vez con una comprensión profunda, un cabal entendimiento de cómo un ser humano es a la vez parecido en tantas cosas a una oveja. Jehová es mi pastor, dice, habla de la relación individual y personal que Dios quiere tener con los que son sus ovejas, con cada uno de sus hijos. Porque David dice, mi pastor, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Habla de el alcance tan abarcativo, tan absoluto del pastoreo de Dios. Porque David se miraba a sí mismo y decía, yo me tengo que ocupar de todo de estas ovejas. Pero él se pone al lado de la oveja y dice, el Señor es mi pastor. Primero es mi pastor. Nada me faltará. Es muy fuerte que Dios se anime a decir que nosotros en calidad de oveja tenemos en Él un pastor con estas condiciones. Nada nos faltará. Pero creo que Dios quiere que nosotros empecemos a pensar de Dios o continuemos o profundicemos este pensamiento de Dios en este sentido, que Él es un pastor individual y personal, a la vez de todos nosotros, mi pastor. Yo creo que eso es algo que nos puede llevar mucho tiempo a aprender, pero que es algo que Dios quiere que todos aprendamos. Que Él quiere una relación individual con nosotros. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto habla de la provisión adecuada. La oveja la tenía que llevar a comer a un lugar donde hubiera un pasto tierno y delicado, algo que la oveja pequeña pudiera comer. Lo tenía que llevar a aguas de reposo, no agua estancada que se pudre, no un torrente de agua muy turbulento, porque es un peligro para la oveja, lo sabemos, ¿no? Porque se cae y se le moja toda la lana y es muy difícil salir, la tiene que sacar el pastor o se muere.
Tenía que ser algo intermedio, que no fuera agua estancada, pero que fuera corriente de reposo. David lo sabía, capaz que alguna vez se le fue una oveja, o capaz que llegó al agua y la encontró podrida, y él dice, tengo que buscar lo que necesitan las ovejas. Y él se pone al lado de la oveja y dice, esto es lo que a mí me hace falta, y esto es lo que Dios va a hacer. Si yo lo hago por los animalitos, ¿cómo Dios no lo va a hacer por mí? La provisión adecuada. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta creer que Dios tenga ese cuidado detallado y preciso de darnos a nosotros lo que de verdad necesitamos? Pero Dios es así. Confortará mi alma, dice el Salmo. Esto habla de sanidad y de fortalecimiento. ¿Cuántas veces nuestra alma necesita una curita? Como el chiste de Mafalda, ¿no? De Quino, que aparece la nena con la curita, Mafalda, ¿y cómo se le pone esto al corazón o al alma? A veces uno está así. Y lo que él se había dado cuenta también es que Dios hace eso con nosotros. Dios nos sana el alma, nos conforta. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto habla de dirección, pero dirección justa. Cuando uno se ha vuelto hacia Dios, cuando uno se arrepintió de sus pecados y quiere caminar con Dios, uno necesita dirección, pero uno no quiere cualquier cosa. Uno no quiere simplemente tomar una buena decisión para estar bien económicamente, para no tener problemas. Uno quiere más. Uno quiere andar por un camino de justicia. Uno quiere las cosas bien hechas para uno. Uno a veces tiene miedo, no tanto de no sufrir alguna cosa, sino de no caminar un camino torcido. Y dice David, Él me guiará por sendas de justicia, y lo va a hacer por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto nos habla de protección en la adversidad. De manera indirecta dice también que aunque uno sea una oveja del Señor, uno también puede pasar un valle de sombra de muerte. Que uno sea una oveja fiel no significa que Dios nos va a librar de la tormenta, del dolor, de la dificultad. Pero sí significa que uno en sus momentos de temor puede confiar en Dios, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, puedo confiar en Él. Este verso nos habla de la presencia prometida de Dios, porque tú estarás conmigo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos también. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eran dos herramientas que tenía el pastor. Aparentemente una era más larga, con una punta curva, y otra era un poco más gruesa y más corta, y la usaba el pastor para varias cosas. Cuando tenía muchas horas que caminar en el campo, los que han hecho ultramaratón o caminata o trekking saben que muchas veces viene bien tener la parte superior del torso apoyando los brazos en algo, cuando la caminata es larga, pero también al pastor le servía para ayudar a una oveja que se enganchó en algún lado, para golpear un poquito, para ayudar en el camino. Servía como arma de protección cuando venía un lobo, un oso, alguna fiera. Y David decía, los instrumentos de Dios, las cosas que Él usa, toda su providencia, son para mí un aliento, porque Dios sabe cómo protegerme, guiarme y cuidarme. Él sabe cómo manejar los hilos de las circunstancias por mi bien. Si yo lo hago con las ovejas, ¿cómo Dios no lo va a hacer conmigo? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto habla de satisfacción. Eso es lo que Dios quiere para nosotros también, satisfacción. ¿Hemos encontrado satisfacción en Dios? Esto es algo que uno en la iglesia lo tiene que contestar que sí, ¿qué vas a decir? ¿Qué van a pensar de vos? Pero es la verdad, sea nuestra alma hallado satisfacción y alimento y llenura en Dios. Dios a veces permite que la circunstancia en el mundo en que vivimos nos sea un poco hostil. Dios muchas veces nos sacude para que no vaya a ser que caigamos en el peligro de sentirnos en casa, en este mundo temporal en el que vivimos, que sea tan cómodo lo que tenemos, que nos vaya tan bien, que nos creamos que fuimos creados para este mundo. Dios nos hizo para otra cosa, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros fuimos forjados a la imagen de Dios porque tenemos un destino y un propósito eterno. Y si nuestras metas y nuestros propósitos no van más allá de este mundo, no estamos cumpliendo nuestra misión, no estamos siendo aquello para lo cual Dios nos creó. Y entonces el verso dice, en presencia de mis angustiadores, cuando hay un peligro inminente, cuando la situación, como nos pasa en este mundo, nunca hay tal situación en la cual uno puede despreocuparse de todo. Así va a ser para siempre hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Pero Él interviene preparando como si fuera una comida, como un banquete. En el caso de las ovejas probablemente era que había algunos lobos aullando por allá o algunos alimañas, pero el pastor estaba ahí para proteger, para ahuyentar, con un par de piedrazos, un par de gritos, mantenía lejos las fieras y las ovejas podían tener satisfacción donde estaban. Así hace Dios con nosotros, en medio de la turbulencia.
Él satisface nuestra alma. Ojalá sea la experiencia de todos nosotros, que en la intimidad con Dios hemos hallado, que todo alrededor ruge como una tempestad, hay para nuestra vida interior abundancia y satisfacción. El verso sigue diciendo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. También era esto sanidad. El aceite se usaba en sentido medicinal, ¿no?, en la época, y en este caso en sentido veterinario, porque las ovejas lo necesitaban. Y Dios hace esto de curar nuestra alma, de confortarla, de sanarnos, de cerrar las heridas, y aunque a veces nos queden cicatrices, Dios trabaja en nuestra manera de tal manera que aquella misma circunstancia que es nuestro más temido pasado, Dios lo puede usar para que sea una herramienta de bendición para otros y para nosotros mismos, porque sana nuestras heridas y unge nuestra cabeza con aceite. Y termina el Salmo diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, hablando de esperanza y de seguridad para el futuro, en especial para la eternidad. Y Jesús les dice a los suyos: yo soy el buen pastor. Eso es lo que el Señor quiere para vos y para mí, que nosotros lo podamos ver así. Que sepamos que aunque no siempre nosotros le sabemos decir a Dios lo que necesitamos. Señor, necesito esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, me da miedo esto, Señor, tenemos este problema, Señor, la sociedad así, Señor, la familia tal cosa, Señor, la salud. En realidad nosotros no somos un cliente a un abogado o a alguien por ayuda, a un asesor. Nosotros somos ovejas torpes, somos ovejas débiles, a veces somos ovejas descarriadas. Y Él dice: yo soy el buen pastor. Soy pastor de las descarriadas, soy pastor de las débiles, soy pastor de las tontas. Porque es la calidad también de este animalito, es tan necesitado del pastor. Pero Él se pone así. Él es el buen pastor. Él nos dice una cosa más, que es que al buen pastor le importan las ovejas, porque lo dice vía contraste. Él hace una antítesis entre el pastor asalariado, el empleado, y el buen pastor. Y es lo mismo que pasa hoy con el empleado. Cuando vieron ese dicho que tenemos, que el ojo del amo engorda el ganado, o el ojo del amo engorda el buey, así. Es como que si el pastor, el dueño de la empresa o el capataz no anda dando vueltas, el empleado trabaja menos. Se ve que siempre pasó, ¿no?, en un invento argentino, que el asalariado no va a dar su vida por las ovejas. Él es el empleado, a él le pagan por un dinero, por una cosa. Pero dice: yo no soy asalariado, a mí me importan las ovejas, yo soy el buen pastor. Y la Biblia lo vive diciendo esto. La Biblia vive diciendo que al Señor le importás vos y le importo yo individualmente. El Señor mismo, otro ejemplo: si un pastor tiene 100 ovejas, deja 99 y se va a buscar una. El Señor, cuando habla de los niñitos que le traían y los discípulos los sacaban, Él los frena y le dice: no era voluntad del Señor que uno solo de estos pequeñitos se pierda. Y lo mismo sucede con todos los que estamos hoy acá y los que están ahí conectados. Todos nosotros, al Señor le importa a cada uno de nosotros en particular. La Biblia lo dice en muchos lugares y en muchos ejemplos. Dios lo predica con el ejemplo. ¿Recuerdan cuando Agar, la sierva de Abraham, fue echada con su hijo y se fue al desierto y no tenía nada? Y en el desierto, si no hay un oasis, no hay una protección, enseguida el clima mata. Y entonces le aparece el ángel de Jehová y le dice que la iba a rescatar. Y estaba ella sola, no estaba Abraham, el llamado, no había nadie. Estaba la mujer con su niño, con su embarazo y luego con su niño. ¿Se acuerdan de Ana, la mujer triste? ¿Se acuerdan del etíope? El etíope que vino a Jerusalén después de Pentecostés, después de la resurrección, y se vuelve a su país. Y él había vuelto con una sed, se había comprado, sabía que era un hombre de dinero, había logrado conseguir una copia del libro de la ley, tenía el rollo de Isaías. Tanto valor tuvo él que el Señor lo llama a Felipe y le dice: deja tu campaña, tu movimiento evangelístico en Samaria, pero anda a aquel lugar y encontrate con este hombre. Y el hombre iba leyendo Isaías 53, y el Señor le manda a uno de los siervos de él para que lo encuentren y para que le hablen a él solo. Y le habla y le explica Isaías 53 y le dice que iba a venir uno que iba a morir por las ovejas, y que era el que había muerto un poquito antes en Jerusalén. Y entonces el etíope cree y sigue gozoso su camino. Lo que descubrimos el otro día leyendo un libro es que después de leer Isaías 53, el etíope ese habrá seguido su camino hasta Etiopía, desde ahí de la Franja de Gaza, por donde iba más o menos,
tenía un buen rato para seguir leyendo, entonces siguió con Isaías 54, Isaías 55 seguro, y se encuentra con una palabra que dice: no diga el eunuco como era este etíope, alguien estéril por acción, digamos, humana externa y contra su voluntad seguramente, pero este eunuco no diga que él se quedó sin descendencia, sin fruto, sin sentido. Incluso en la ley estaba prohibido que personas con ciertos defectos físicos participaran de las tareas. Estaban como marginados, pero después de haber encontrado a Cristo, él va y encuentra esa palabra también, un par de capítulos más adelante, que aquel que aunque tenga ese problema y esa historia y esa marginación de la sociedad, yo le voy a dar una gloria mayor, una bendición mayor, porque aquel que tenga en su corazón tal cosa, yo lo voy a atender de manera particular. Eso es lo que hace el pastor con nosotros, no importa cuál sea nuestra marginación o nuestra situación. Él es el buen pastor al que le importan las ovejas. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy yo entendamos, que a Él yo le importo de manera individual. También nos dice una tercera característica del pastor, es que Él conoce las ovejas y las conoce por nombre. Y eso pasaba realmente, las ovejas le conocían la voz y Él las conocía a las ovejas. Uno de entrada no podría distinguir 100 ovejas, de hecho uno tiene compañeros de la escuela que son mellizos y no sabe cuál es cuál, pero después de un tiempo, que ya van varios meses que comparten el curso, uno ya lo empieza a reconocer. Y lo mismo pasaba con el pastor, de entrada tal vez no, pero cuando era su oveja, él conocía a las ovejas, les ponía nombres, probablemente como se le pone nombre hoy a los caballos por alguna razón, por una mancha, pero él los identificaba bien a cada uno y los conoce, ¿no? Como un dueño de empresa, 500 empleados, que conoce a 2 gerentes, a 10 jefes, y tal vez los demás son números y son reemplazables. Dios no hace así con nosotros. Cualquiera de nosotros es de valor y nos conoce individualmente. Y eso significa que Él es el buen pastor, que Él te conoce a vos y a mí, de manera individual. Pero también dice que el buen pastor dio su vida por las ovejas. Y Él lo está diciendo: yo doy mi vida. Lo estaba por hacer, un poquito después Él lo iba a hacer. Un buen pastor de la antigüedad estaba dispuesto a arriesgar su vida por un lobo, por las ovejas. Si venía un lobo, un oso, David lo tuvo que hacer varias veces. Incluso dice que él le tiraría con la onda las piedras y las libraba de la boca de las garras. Pero si la limpiaban en contra de él, y él le hacía frente, incluso arriesgaba su vida porque se ponía a pelear, y dice, le echaba mano de la quijada. No sé si alguna vez usted le metió en la mano a un perro que se está peleando con otro perro, la mano en la boca. Nosotros tenemos miedo de los perros, imaginen lo que sería enfrentar un lobo, un oso, un león, un puma, algo que hubiera por ahí. No sé si había puma en ese lugar, pero menciona otra fiera en la Biblia. Pero el Señor Jesucristo, no por falta de poder ni porque hubiera alguien que lo pudiera hacer frente, sino por todos nuestros pecados, Él iba a enfrentar la muerte. Nosotros a veces nos olvidamos que Cristo dio su vida por nosotros. 4 veces en el pasaje dice: el buen pastor da su vida por las ovejas, yo pongo mi vida por las ovejas, yo pongo mi vida y la voy a tomar. A veces nos olvidamos que nosotros seguimos a alguien que ya dio su vida por nosotros. A veces los hijos se olvidan, creo que todos nos ha pasado, nos hemos olvidado del sacrificio de nuestros padres por nosotros cuando éramos pequeños, cuando en diferentes circunstancias uno va creciendo y se olvida de lo que han sufrido por nosotros, pero a veces nos olvidamos de esto nosotros, de que nuestro Señor dio la vida por nosotros. Hubo un insulto, una blasfemia grande que con la que Satanás injurió a Dios. En Job capítulo 1, él le dice a Dios: ¿pero acaso Job teme a Dios de balde? Como diciendo: ¿acaso Job te va a temer y te va a servir porque te lo mereces sin conseguir nada a cambio? Job te teme porque vos le protegiste todo, le protegiste la plata, le protegiste la familia, le protegiste la salud, pero tocalo a ver si él no se levanta en tu contra y blasfema, porque no vales la pena, más o menos como si le estuviera diciendo a Dios: no es por vos. Y a veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios estuvo dispuesto a darnos. Puede ser que nosotros nos quejemos porque Dios nos permite pasar esto, porque Dios nos dio aquello, porque pasa el tiempo y no nos contesta tal o cual oración. La Biblia dice: el que no escatimó, el que no mezquinó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero nosotros a veces nos olvidamos de eso. Y casi que somos irreverentes con Dios al pensar. Al olvidarnos
del valor de lo que Él estuvo dispuesto a darnos. Él dio a su propio Hijo por nosotros, y de hecho aquí su propio Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, dice: yo doy mi propia vida, por mi propia voluntad, por ustedes. Esto era necesario por el pecado de nosotros. La Biblia lo explica claramente. Nosotros no podíamos volver a Dios ni tener comunión con Dios a causa de nuestro pecado. Pero el buen pastor estuvo dispuesto a venir y morir por las ovejas. No porque Satanás lo haya matado, no porque el Imperio Romano pudo con él, sino porque Dios, el Padre, estaba cargando en su propio Hijo el pecado de todos nosotros. Y de esa manera, Él podía justificarnos y perdonarnos. De esa manera, Él podía tener un rebaño de ovejas, formado por personas pecadoras, por personas rebeldes, por personas egoístas, por personas inmorales, por personas rencorosas, por personas avaras e idólatras, porque han sido limpiados y perdonados y que pueden entrar a la comunión con Dios, a la familia de Dios y al rebaño de Dios. La quinta característica del pastor es que él tiene poder para cumplir todo lo que ha dicho. Porque él fue el que dio su vida y la volvió a tomar. Los grandes milagros que hizo el Señor, bueno, hizo muchos, pero los que han sido más asombrosos seguramente ha sido la resurrección de los muertos. De hecho, la resurrección de Lázaro, un muerto que ya tenía 4 días en la tumba y el cuerpo en descomposición, fue tal que el sacudón hizo que su y los principales sacerdotes determinaran que había que liquidarlo. Incluso consideraron en deshacerse del resucitado Lázaro también, por el impacto de un poder tan grande. Porque no era simplemente multiplicar los panes o sanar a alguien que, o incluso darle la vida a un nuevo nacimiento. Se resucitó a sí mismo. Él dice: yo tengo poder para poner la vida cuando quiera y no me la quitan, pero además la voy a volver a tomar. ¿Y cómo Él no va a tener poder para satisfacer nuestras necesidades, las cosas temporales, a veces tan triviales, que inquietan nuestra alma? Déjenme decir, además de estas 5 cosas, 5 verdades del pastor, que es un buen pastor, que le importa a cada una de las ovejas, que conoce por nombre a cada uno de nosotros, que dio su vida por cada uno de nosotros y que tiene poder para cumplir todo lo que ha prometido. Quiero decir 5 cosas, pero solo las voy a mencionar brevemente, de las ovejas, que el texto menciona. Esto nos va a servir para ver lo que tenemos como ovejas, pero también para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Somos ovejas? Porque estas son características de los que son discípulos del Señor. Y entonces uno se puede ver reflejado en la Biblia como en un espejo, y uno se ve a sí mismo y dice: ah, esto es lo que me pasó a mí. Ah, sí, yo soy una oveja del Señor y coincido con esto. Pero también es para que uno pueda hacer un autoexamen. El texto dice que las ovejas conocen al pastor. Y en la realidad de ese momento era así. Cuando se metía en el corral el pastor, no sé si a usted le ha pasado de arrimarse a algunos animales que no son de ustedes, a veces el animalito sale corriendo, porque tiene miedo. Pero las ovejas conocían la voz del pastor, entonces él les hablaba y las sacaba y las ovejas se iban tras él. Y se iba por el campo y lo seguían porque lo conocen. Eso es una realidad en nosotros. ¿Conozco yo al Señor? Cosas de Dios conozco, pero hasta por cultura general las podemos conocer. Pero ¿conocés vos? ¿Conocemos al Señor de verdad, en intimidad? ¿O todo lo que queremos saber de Dios lo tenemos que preguntar a un intermediario, a alguien que ha leído un poco más la Biblia, a alguien de la iglesia? Porque no tenemos vínculo individual, personal, íntimo, real, experimental, un vínculo con Dios. Las ovejas conocen al pastor. Las ovejas reconocen su voz, al extraño no seguirán porque no conocen su voz, pero al pastor lo siguen porque le conocen la voz. Cuando uno abre la Biblia, uno escucha la voz de Dios o es un libro muerto. Y eso también es una prueba para nosotros, pero a la vez es una alegría, porque esto significa que nosotros podemos identificar, sin necesidad de más intermediario que el Espíritu Santo que mora en todos los hijos de Dios, la voz de Dios. También nosotros podemos utilizar la bendición de tener otros maestros, otros hermanos que nos ayudan y compartir la experiencia, pero la Biblia es clara en decir que las ovejas del Señor reconocen su voz. ¿Conocemos la voz de Dios? ¿O es algo de lo que nos han hablado, pero nosotros nunca lo escuchamos? Las ovejas siguen al pastor. Tercer cosa. Seguir al pastor significa obedecerlo. No ir a la iglesia, no tener un pescadito pegado en el baúl del auto, no llamarnos cristianos, no conocer cosas de Dios, no tener un historial con la actividad eclesiástica.
Seguir al pastor es obedecer al Señor. Es que nuestra vida ha sido de tal manera modificada por la palabra y los principios de Dios que nuestra vida sigue a Dios. Las ovejas tienen vida eterna, dice también. Esto es un consuelo. Esto es algo que nosotros no podríamos saber por intuición, que pasada la muerte, que puede ser que nos toque en la ancianidad, en la senectud, o que nos sorprenda a cualquier edad, nosotros vamos a entrar a la presencia de Dios, al cielo. Pero la Biblia nos lo explica, no lo podríamos derivar, lo podríamos suponer, lo podríamos soñar. Es más, esa necesidad interna que nosotros tenemos de la transtemporalidad, de pasar esta corta vida y de permanecer, esa necesidad que tenemos de que lo nuestro no sea un pasar y que las generaciones siguientes después desprecien hasta nuestros recuerdos y nuestros legados, esa necesidad que tenemos es algo que puso Dios. Pero no podríamos saber qué hay después, a menos que Dios nos dijera: mis ovejas, yo les doy vida eterna. Pero a sus ovejas, no a otros. Él da vida eterna. Y eso tenemos. Y la quinta cosa que decía que las ovejas tenemos, o que somos, es que somos ovejas para siempre. Puede ser que alguno no sea una oveja del Señor, pero aquel que es una oveja del rebaño del Señor, aquel que ha entrado en la familia de Dios, aquel que ha experimentado la regeneración espiritual que hace que un pecador pase a ser pecador perdonado, que uno que va a la condenación pase camino a la redención, que uno que es enemigo de Dios pase a ser amigo de Dios, que uno que está perdido pasa a ser hallado, que uno que no es de sus ovejas pasa a ser su oveja. Aquel que entró en esa condición espiritual de regeneración, para siempre va a ser oveja, porque el Señor dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. No hay un lobo, no hay un enemigo, no hay un pecado, ni nosotros mismos nos podemos deshacer de nuestra calidad y cualidad de oveja. Esto nos sirve para pensar qué clase de pastor tenemos, y también para evaluarnos, por un lado para dar gracias, pero también para pensar: ¿soy yo una oveja del Señor? Esto que es una alegoría, pero que en realidad refleja la realidad del hombre con su Dios. ¿Es una verdad en mi vida? Quiero terminar diciendo, después de estas 5 verdades que hablan de cómo es el pastor y de estas 5 realidades que describen a una oveja, quiero decir una sola cosa más. Es una advertencia, un pensamiento penoso y triste, una advertencia muy severa que este pasaje tiene también. Y es que no todos son de las ovejas del Señor. El versículo 26 que leímos, Él le dice a los judíos: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Dios es el creador de todo, eso es cierto. Todas son sus criaturas. Pero la Biblia es muy, muy clara para decir que algunos no son de sus ovejas, que algunos no pertenecen a su familia, que hay quienes no son hijos de Dios. Y así sucedía con estos que lo vinieron a increpar. Y sucedió con muchos que fueron incrédulos y rebeldes. Y Él les dice: ¿saben cómo se puede ver claramente que ustedes no son de mis ovejas? Porque ustedes no me creen. Y esto que yo les estoy diciendo, ya se lo dije, ellos le vinieron a decir: a ver, decinos si sos el Cristo. No porque necesitaran que se lo dijera, es porque ellos querían una declaración explícita y verbal de algo que ellos iban a tomar como blasfemia, y entonces lo iban a acusar, y un tiempo después lo hicieron. De hecho, en el juicio el Señor lo dijo. La única vez en que claramente el Señor les dijo a ellos: yo soy, ustedes tienen razón, soy el Mesías, y desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, fue cuando era el momento más crítico. Porque cuando dijo eso, selló su propio destino, pero Él lo estaba haciendo así, porque esa era su voluntad. Pero aquí, Él no les dice, Él dice: se lo mostré de tantas maneras, pero ustedes no quieren creer, porque ustedes rechazan mis palabras. Y saben que esa es la condición penosa y triste de los que no son de las ovejas del Señor, que no le creen. Puede ser que pertenezcan a una congregación, puede ser que vengan de familia cristiana, puede ser que por mucho tiempo hayan asistido a la escuela dominical, puede ser que tengan un ministerio en la iglesia. De hecho, Judas, que pertenecía al grupo de los 12, que fue el gran traidor, él también, cuando fue enviado de Dios en 2, hizo milagros, expulsó demonios, se le sujetaban a ellos, pero nunca se convirtió en una verdadera oveja del Señor. Y esa es una de las calamidades de nuestro cristianismo de la era presente también. Pero el Señor se lo había anunciado, que tristemente, especialmente para aquellos que están metidos y no lo son, hay entre las personas los que no pertenecen al rebaño del Señor, que tal vez han gustado un poco aquí y allá de escuchar la palabra del Señor,
que conocen algo pero no han escuchado su voz, no conocen su voz, no se deleitan en Él, no tienen satisfacción, no lo conocen de manera experimental, y es porque no han creído en Él. Porque el Señor ha dicho que somos pecadores, que no tenemos posible remedio y solución para nuestra vida presente y el destino de nuestra alma, excepto en Él. El Señor ha dicho que todas las cosas de esta vida son temporales y vanas, que el dinero es un engaño, que nuestras buenas obras no alcanzan para la salvación. El Señor ha dicho que lo que vale la pena es hacerse tesoro en el cielo, que nosotros no tenemos manera de agradar a Dios por nosotros mismos, que nuestros pecados nos condenan. Leí una frase que le hice una captura de pantalla y la anoté acá. Es una frase de C.S. Lewis y está hablando de Dios, de aquel día en el cual nos vamos a encontrar con Dios. Dice, al final ese rostro con mayúscula, al final ese rostro que es el deleite o el terror del universo, se volverá hacia nosotros con una u otra expresión, bien concediendo una gloria inefable, bien infligiendo una humillación que jamás se podrá reparar ni ocultar. Lo leo de nuevo. Al final ese rostro, el rostro mayúscula de Dios, que es el deleite o el terror del universo, se volverá hacia nosotros. Un día le vamos a tener que mirar cara a cara. Y lo va a hacer en una de dos opciones, en una de dos actitudes o expresiones. Una puede ser concediéndonos una gloria inefable. Vamos a entrar, cuando lleguemos a la presencia de Dios, a ser parte del gozo y de la alegría de Dios. Vamos a tener algo tan sublime y tan supremo de estar con Dios, en la presencia de Dios, de transmitir su gloria, de ser su alegría, o una parte de su alegría, de cumplir aquello para lo cual fuimos creados, de que esa faceta, ese aspecto de Dios el Creador que es tan singular, vemos cómo encaja en nosotros, cómo Dios nos creó de una manera tan singular a vos y a mí como no hay otra. Pero también puede ser que el día del juicio, lo que nos depare la mirada de ese rostro temible y deleitoso, sea que nos inflija una humillación que jamás se podrá ocultar o reparar porque hemos de ir a la condenación. Había algunas personas allí, como hay hoy aquí también, en nuestro mundo presente, que no son de las ovejas del Señor, porque no han creído. Y el Señor dijo, cualquiera que cree en mí, tiene vida eterna. Y a mis ovejas, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y esa es la gran pregunta que vos y yo nos tenemos que hacer. Al margen de la religión que he tenido, al margen de mi pasado, de mi conducta moral, de mi vida, ¿soy del Señor o no soy del Señor? He lavado mis pecados en la única sangre que limpia el pecado de la conciencia, la sangre de Cristo. Todavía confío en que no soy tan malo, en que soy relativamente aceptable, o que mis buenas obras me podrán hacer aceptable ante Dios. Eso es rechazar a Dios, eso es un insulto delante de Dios, porque Cristo tuvo que dar su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Era su sangre, era el único precio, era la única vida limpia que podía ser dada por los pecadores. Y no hay otra manera de entrar al redil del Señor, de ser perdonado, que creyendo en el sacrificio sustitutorio, en el perdón del Señor y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, que se llamó a sí mismo el Cordero de Dios, el que fue sacrificado por nosotros, aunque es también el pastor. ¿Cómo está tu vida espiritual, tu situación delante de Dios? ¿Sos una oveja del Señor? ¿O todavía sos de los que no son de sus ovejas? Yo les invito a que oremos, a que terminemos esta reflexión en una oración y que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón delante de Dios. Así como el pastor conocía individualmente a cada oveja, así el Señor hoy puede escuchar cada corazón que le ora. Sin palabras, en la intimidad del corazón. Si alguno de nosotros se da cuenta que no es una oveja del Señor, que aún no ha creído, que aún no se ha arrepentido, que aún no fue regenerado, porque aún no escucha la voz del Señor, aún no le conoce, quizá esa persona puede orar al Señor y decirle en su corazón y en intimidad: Señor, gracias por mirarme, gracias por conocerme. Señor, perdóname mis pecados. Hoy quiero creer y formar parte de este redil de las ovejas tuyas. Señor, necesito que me ayudes en tantas cosas de esta vida, necesito dirección y protección y ayuda y consuelo, pero ahora me doy cuenta que necesito perdón también.
Necesito limpieza para mi alma. Necesito la seguridad de la vida eterna. Necesito que mi conciencia y mis pecados sean lavados y perdonados en la sangre de Jesús, quien dio su vida para salvarme a mí. Me arrepiento, Señor, y creo en ti y en el sacrificio que Jesús hizo por mí. Si esta es la oración de alguien en esta mañana, la Biblia promete, Dios promete, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y sus ovejas, nadie las arrebatará de su mano y tienen vida eterna. Padre nuestro, nosotros que abrimos tu palabra, algunos que hace algunos años o muchos años que hemos venido a Cristo, estamos tan agradecidos, Señor, de que seas nuestro pastor, de que nos protejas, de que nos cuides, de que nos perdones, Señor, pero en especial de que un día hayamos podido entrar a tu redil, ser constituidos hijos de Dios, haber sido perdonados, haber sido salvados y hoy gozar, Señor, de un pastor cercano, de alguien que nos cuida, de alguien que tiene cuidado de nosotros, sobre quien podemos echar toda nuestra ansiedad, nuestra tristeza, nuestro desaliento, pero que también es tan capaz, tan inteligente para guiar nuestra vida y mejorar nuestro rumbo y hacernos subir cada vez más alto, cada vez más trascendente, llevando una vida para la eternidad, para la gloria de Dios. Eso anhelamos, Señor, individualmente y también como iglesia. Y anhelamos también que los que nos rodean, nuestras familias y vecinos, puedan conocerte y ser salvados y perdonados. Gracias, Señor, por tu cuidado tierno, y te rogamos que nosotros podamos crecer en fe y en obediencia para honrar tu nombre, para caminar más cerca tuyo. Oramos, Señor, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Queda la reunión terminada. Gracias por su paciencia y que el Señor los bendiga.